¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema anunciado por el presidente de la República y que ha sido parte del resultado de las marchas que se han producido durante una semana luego de la subida al mando de Manuel Merino. Y es que producto de la represión policial, las desapariciones y bueno, todo lo que se produjo en estas marchas, se ha exigido, y las muertes que se produjeron también en esas marchas, se ha exigido una reforma policial. El presidente Sagasti ha hecho algunos cambios en el alto comando policial, ha propuesto algunos cambios también en las administraciones del cuerpo policial, pero ¿es suficiente ese tema? Estamos hablando ya de una reforma policial con todas sus letras. Para hablar sobre ello estamos con Stefano Corso, él es sociólogo, investigador, especialista del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal, con quien vamos a detallar algunos aspectos respecto de esta reforma en el área policial. Stefano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido a Otra Mirada. Hola Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme y bueno, un saludo también a todos tus oyentes. Bien, se ha hecho este anuncio y hay como que dos grandes campos, ¿no es cierto?, planteados en este anuncio que ha hecho el presidente Sagasti. Primero, el cambio de toda la plana mayor de la jefatura policial, ¿no es cierto?, trayendo a un agregado policial desde España, lo que ha España. significado Ujú. bajarse una gran cantidad de generales de alto mando, ¿no es cierto? Y segundo, la participación de los gerentes, ¿no es cierto?, desde servir para que pasen a la administración de la policía. ¿Qué significado tienen estas dos acciones que se han tomado y qué tan importantes son dentro de este proceso de lo que el presidente no ha querido llamar reforma, pero que aparentemente sí es una reforma Exacto. policial? Claro, el presidente Sagasti se ha referido a una reprofesionalización de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Por no decir reforma, bueno, porque quizás hablar de reformas ahora es un poquito fuerte, sobre todo con este debate también de una posible reforma a la Constitución, o en todo caso una nueva Constitución, ¿no? Que es lo que se está demandando desde un gran sector de la población. Bueno, creo que lo que significa esto en parte, y podemos hacer un paralelo también con el proceso que se llevó a cabo dentro de las Fuerzas Armadas luego de la transición democrática del 2000-2001, se están estableciendo algunos contrapesos civiles e institucionales dentro de la PNP, contrapesos que efectivamente faltaban, ¿no? Y que se han hecho evidentes que faltaban, al menos a lo largo de los últimos acontecimientos producidos por las marchas en contra del gobierno de facto de Manuel Merino, ¿no? Recordemos algo, ¿no? Hay dos muertos y hasta ahora no sabemos quiénes son los responsables, no hay personas acusadas por esos hechos, y los mecanismos que supuestamente tenía la policía para poder inculpar, digamos, sin contar responsables, no han funcionado, ¿no? Entonces creo que el presidente Sagasti, teniendo en cuenta que no solamente por esos hechos aislados, sino por una serie de cosas y ocurrencias también que se han venido dando en relación a al vínculo que hay desde la Policía Nacional de Perú con la sociedad civil, es necesario hacer algunos cambios, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y otro de los grandes contrapesos civiles e institucionales es el ingreso de gerentes de servir a ver temas administrativos y presupuestales dentro de la Policía Nacional del Perú, teniendo en cuenta que ese fue uno de los grandes escándalos de la institución durante el periodo de cuarentena y bueno, ahora a lo largo de la pandemia, ¿no? Y que no solamente ha afectado a civiles, sino más bien ha terminado afectando sobre todo a miembros y personal de la propia policía, ¿no? Ahora, ¿cuál debería ser el siguiente paso? O sea, ¿cuál debería ser eh, el siguiente paso, ¿no es cierto?, para hablar de una reforma, una reestructuración exhaustiva de la Policía Nacional, porque entendamos que no se habla de una reforma policial desde hace varios años. Quizás la más cercana o la más seria que se intentó hacer fue a inicios del 2000, 2001, 2002, cuando hubo este proceso también, nuevamente, ¿no? Un proceso de transición democrática, cuando se pasó a un nuevo gobierno democrático en el régimen de Alejandro Toledo, pero que no prosperó tampoco porque hubo también
hubo hechos violentos, se censuró al ministro del Interior de aquel entonces, Ujú. Fernando Rospigliosi, porque también hubo una situación de muertos durante una protesta social, y no avanzó tampoco ese proceso. Y Rubén Vargas es una persona que viene precisamente de esa Exacto. época, de ese gobierno, Rospigliosi y Gino Costa, que estuvieron en ese ministerio. ¿Cuáles podrían ser los siguientes pasos para hablar de un proceso de reforma policial en serio? Bueno, dentro de lo que se ha determinado por parte del Ejecutivo es la creación de esta comisión que tiene un plazo de 60 días para establecer una serie de recomendaciones, ¿no? Que puedan servir como la base para esta reforma policial que intentaría implementar el siguiente gobierno, ¿no? Me parece que algunos de los puntos fundamentales que va a tener que tocar el siguiente, bueno, esta comisión y luego el gobierno que las implemente, serían fundamentalmente dos, aunque, y bueno, esto lo comento, ¿no? Nosotros desde IDL hemos publicado recién el día de ayer por la noche una lista de recomendaciones que nos parecen imprescindibles en cuanto al proceso que esta comisión va a llevar a cabo, ¿no? Pero principalmente yo diría que hay un elemento clave que es la formación policial, ¿no? Hemos detectado, no solamente nosotros, sino a lo largo de los años se han venido detectando una serie de fallas que existen dentro de las mallas curriculares en la escuela de oficiales y suboficiales. Por ejemplo, la malla curricular de la Escuela de Oficiales solamente contempla un curso de derechos humanos, a pesar de que debería ser un eje transversal, digamos, de toda la formación policial, ¿no? Por otro lado, y esto tiene que ver más en cuanto a las estrategias policiales, el enfoque comunitario que hay dentro de la policía, que es un enfoque, digamos, validado y practicado en algunos países, ciudades del mundo, no es un enfoque muy popular dentro de nuestra policía, ¿no? Un estudio también que se hizo con comisarios en IDL, me parece que fue el 2016, 2017, se hicieron una serie de encuestas y la mayoría de los comisarios encuestados respondía que cuál era el mayor, digamos, obstáculo a implementar este enfoque comunitario, los propios policías, ¿no? Y ese es un tema que es fundamental también. Es muy difícil cambiar la cultura policial. Existen una serie de investigaciones, no solamente, bueno, en el Perú en realidad no hay muchas, pero más bien de otros países que demuestran ello, ¿no? Y son necesariamente cambios que tienen que venir desde adentro. Por lo tanto, es importante que dentro de las direcciones y dentro de los espacios de autoridad de la propia institución se ubiquen a policías oficiales, ¿no? Generales o policías de altos rangos que más bien pregonen este enfoque, ¿no? Y que lo practiquen y que, bueno, efectivamente lo compartan con sus subordinados, ¿no? Entonces, creo que eso por un lado. Y por otro lado, existe también un tema de revisar todos los mecanismos de autorregulación, autofiscalización que tiene la propia policía, ¿no? La inspectoría de la policía, que sirve para poder, bueno, revisar y en caso de asignar responsabilidades, ¿no? Sea por irregularidades cometidas durante compras, pero también irregularidades cometidas durante, por ejemplo, procesos de represión a protestas sociales, muchas veces ha hecho que muchos casos sean archivados o simplemente pues no se encuentren culpables, ¿no? Y eso se debe a que es una institución que efectivamente se autofiscaliza y se autorregula, ¿no? Entonces se necesitan ubicar esos mecanismos que permitan que eso no suceda, ¿no? Porque finalmente la PNP, como las Fuerzas Armadas, no son islas de la sociedad peruana, no deberían serlo al menos, ¿no? El tema de la participación civil, tanto en la cuestión gerencial, en la cuestión de administración, que es un tema del cual ha hablado el presidente, y en la cuestión de la formación, que es un tema que usted también ha planteado, la formación inicial, ¿no es cierto?, en materia de derechos humanos, en materia de cercanía con la población, la formación civil. ¿Qué tan importante debería ser la participación de gente, de civiles, ¿no es cierto?, dentro de esta formación inicial también de la policía, para tener esta mirada, este enfoque también relacionado al tema de derechos humanos, que vemos que falta mucho, ¿no? Sobre todo al Sí. momento de este contacto de la policía, al momento de, por ejemplo, tener este control durante el tema de protestas sociales, porque la gran mayoría de casos que hemos visto en estos días, cuando se estuvo hablando del apoyo a la Policía Nacional, la gente le recriminaba la reacción que ha tenido la policía en diversas Ujú. protestas sociales, ¿no?
Bueno, creo que el tema de la participación civil va a ser fundamental, ¿no? Y debemos recordar, y creo que eso es algo que la policía lo tiene clarísimo, que es una institución que está al servicio de la población, ¿no? No es una institución que existe en contra o solamente para reprimir a la población, ¿no? Y además existen espacios institucionales dentro de la propia policía que sirven para hacer esos contrapesos civiles, ¿no? Por ejemplo, la dirección de rondas campesinas, las juntas vecinales que se organizan a nivel de las comisarías. Entonces, son espacios que en realidad, si bien se han promovido, quizás no se les ha dado un lugar propio, ¿no? No se han empoderado como han debido ser dentro de la lógica institucional, organizacional de la Policía del Perú, ¿no? Ahora, por otro lado, me parece que este problema también viene de cómo es que concebimos la seguridad en el país, ¿no? En realidad, durante las últimas décadas se ha pensado que la única solución para la inseguridad en el país era tener más policías, ¿no? Y efectivamente, en el Perú tenemos un déficit de aproximadamente unos 70.000 policías, ¿no? Estamos hablando de que el cuerpo efectivo a nivel nacional es de 130.000, ¿no? Y según propios estimados de la policía y el Ministerio del Interior, deberían ser alrededor de 200.000, 210.000. Sin embargo, eso ha llevado a que nos desentendamos de otras lógicas de prevención del delito, donde necesariamente tienen que intervenir civiles, ¿no? Y algunas de ellas que sí se han implementado, pero quizás que no han tenido el impulso debido, porque siguen interviniendo o siguen priorizando los enfoques policiales dentro de ellas, ¿no? Me refiero específicamente, por ejemplo, a la estrategia multisectorial Barrio Seguro, que es una apuesta muy ambiciosa del Ministerio del Interior por incidir en espacios de alto riesgo delictivo, ¿no? Sin embargo, allí no solamente tienen que intervenir policías, ¿no? Y efectivamente en la práctica ha sido así, a pesar de que en muchos lugares lo que ha primado ha sido la lógica policial, ¿no? Allí deben intervenir necesariamente psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, etcétera, gente que pueda, digamos, generar esos vínculos con la comunidad, ¿no? Es muy interesante este fenómeno porque no es un fenómeno que solamente se esté dando aquí en el Perú. En realidad, este cuestionamiento de la policía como institución se está dando y sobre todo en este año se ha evidenciado a lo largo de varias partes del mundo, ¿no? Porque dentro del contexto de la pandemia, la policía ha asumido nuevos roles que no tenía antes, que ha servido para legitimarla un poco más como institución en contextos como el Perú, donde la desaprobación, digamos, de la policía por parte de la sociedad civil ha sido bastante amplia, ¿no? Y lamentablemente los últimos hechos ocurridos, no solamente en las manifestaciones, sino en estos operativos fallidos, digamos, que cada vez son más recurrentes, no han servido para mantener esa legitimidad y quizás cambiar un poco la mirada de la población hacia la policía. Ah, porque en el contexto de la pandemia, la policía debió haberse convertido en un elemento, como que lo estaba haciendo, en un elemento más Claro. acompañante que un elemento represor, en realidad, ¿no? Se estaba convirtiendo en ese elemento, pero bueno, lamentablemente sucedieron estas cosas. Un poco para ir cerrando, Estefano, la cuestión legal. La policía está amparada por este tema de la Ley de Protección Policial, que fue firmada hace poco en el Congreso, que le permite actuar de cierta manera y que tiene un mayor procedimiento para el uso de la fuerza policial sin tener un perjuicio, ¿no es cierto?, de carácter legal. Y además hay una serie de normas que también criminalizan la protesta y es una exigencia también desde la sociedad civil de que estas normas puedan derogarse, que estas normas puedan minimizarse también para que la sociedad también se pueda sentir protegida. ¿Cuál es la mirada que se tiene en el marco también de este contexto de reforma de estas normas de criminalización de la protesta y de protección policial relacionada al uso de la fuerza? Uh-huh. Bueno, en realidad eso fue algo que se me olvidó mencionar. Si bien mencioné dos puntos, ¿no? El tema de la formación y el tema de los contrapesos civiles, institucionales que podrían existir para que no se genere estas lógicas de autorregulación. Un tercer punto, que creo que ya es evidente a estas alturas, es el tema de el uso de la fuerza legítima por parte del Estado a través de las fuerzas del orden, sea la Policía Nacional del Perú, y una serie de leyes y normas que se han venido promulgando y que existen, que son además abiertamente inconstitucionales, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la Ley de Protección Policial, que en realidad deja un espacio muy abierto para que se puedan cometer actos de abuso, ¿no?, y de represión policial con un margen de impunidad pues increíble, ¿no? Por otro lado, también tenemos
Eso es algo que también se ha visto desde el Instituto de Defensa Legal y otras organizaciones, estos convenios que muchas veces contrae la policía con empresas extractivas, ¿no? Para brindar servicios de seguridad privada y que también son altamente cuestionados y en muchos casos inconstitucionales, ¿no? Entonces, evidentemente creo que el marco de todas esas cosas va a tener que revisarse, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora no se justifica ni se legitima el uso del grupo Terna dentro de las manifestaciones sociales, cuando el grupo Terna fue concebido inicialmente para combatir la microcomercialización de drogas y la delincuencia común, ¿no? Y digamos, además es un tema que ya ha sido ampliamente cuestionado y sobre el cual ya existe un gran cuerpo de normas de instituciones y organismos internacionales como la CIDH, ¿no? Entonces, esas son cosas que van a tener que necesariamente revisarse, incluso algunas de las cuales quizás no se están debatiendo tanto acá y que sorprendentemente no se han tomado en consideración por parte de la policía, pese a que ya hay antecedentes en otros contextos. El uso de las armas no letales, entre comillas, que en realidad son armas menos letales, ¿no? Porque las balas de goma, por ejemplo, han causado tanto nivel de daño en Chile, ¿no? Con el uso por parte de los carabineros, que se han tenido que promulgar leyes para que los carabineros restrinjan su uso mucho más de lo que hemos visto ahora, por ejemplo, en las manifestaciones de las últimas semanas, ¿no? Lo mismo con los gases lacrimógenos, ¿no? No hay ningún tipo de justificación para el uso de gases lacrimógenos en marchas pacíficas en un contexto de pandemia, ¿no? Entonces creo que todas esas cosas son evidentemente temas que va a tener que revisar la Comisión de Bases y esperemos que tome las decisiones adecuadas al respecto, ¿no? Y que no quede solamente en un acta de intenciones nada más, sino que pueda concretarse en algo mucho más específico. Efectivamente. Muy bien, Estefano, le agradecemos por haber conversado con nosotros y estaremos atentos a lo que pueda ocurrir de acá en un par de meses cuando ya esta comisión presente sus conclusiones y veamos qué es lo que pueda ofrecer en este contexto de reforma. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Estefano Corzo, especialista del área de seguridad ciudadana, estuvo con nosotros aquí conversando en Mesa Política de Otra Mirada. Y ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas, como siempre, en nuestra página web www.otramirada.pe y nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada.